Gloria a Dios lo bendiga, mi querido hermano y amigo, en este maravilloso día. Nuestro tema de hoy, el ministerio de Pablo. Vamos al libro de Gálatas, Gálatas 1, versos del 11 hasta el final y también el capítulo 2 hasta el 10, el ministerio de Pablo. La palabra del Señor lee de esta manera, dice más, os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación y siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasado 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Galicia y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Después, pasado 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Padre amado, gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor. Ayúdame a entender tu palabra. Ayúdame a predicar conforme al propósito tuyo. Precioso Espíritu Santo, santifica mis labios, suelta mi lengua, para la gloria y la honra de Jesús. Un hombre, como dice claramente, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Dice claramente Pablo, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Pablo era un hombre con mucho poder y autoridad, y perseguía a los primeros cristianos, los asolaba, iba a sus hogares, se gozaba al ver que arrastraban a los cristianos mientras sus hijos lloraban. Este Pablo era Saulo de Tarso antes. Y sabe que él vio la muerte de Esteban, el primer mártir del cristianismo. Él estaba presente cuando vio que lo apedreaban y Esteban moría. Él estaba ahí, pero desde el momento que vino a Jesús, cuando iba camino a Damasco, estuvo 3 días ciego y de ahí comenzó a predicar la palabra después de que recobró la vista. Nunca más paró. Dice que no fue a pedirle consulta a nadie. No fue a decirle, oh, el Señor se me reveló qué tengo que hacer, qué voy a hacer. Quizás tenga que ir a un seminario, una escuela bíblica, no sé qué voy a hacer. No es que sea malo ir a un seminario, una escuela bíblica, no me malinterprete. Pero Pablo no tuvo esa oportunidad. Pablo salió de frente a predicar la palabra de Dios. Y dice que no subió ni siquiera a ver a los apóstoles que caminaron con Jesús, sino hasta después de algún tiempo que él regresó, dice, después de 3 años, que él vino y subió a ver a Pedro y ahí encontró a algunos de los discípulos, no a todos. Y después volvió, después de mucho tiempo, y caminaba predicando la palabra de Dios, de día y de noche. Muchos cristianos no creían en él porque pensaban que él tenía mentira, había falsedad y tenían que fuesen arrestados. Pero finalmente comprendieron y entendieron que la mano de Dios vino sobre Pablo y ahora Pablo era un siervo de Dios. Dice él claramente, pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida
con carne y sangre. Dice, no consulté a nadie, sino comencé a predicar la palabra de Dios. Los historiadores dicen que quizás nunca hubiese sobrevivido, el evangelio no hubiese crecido tanto en el mundo si Pablo no hubiese sido un instrumento de Dios llevando el mensaje de aquí para allá, caminando kilómetros y kilómetros para solamente predicar el evangelio de Jesucristo, día tras día tras día, año tras año. Nunca retrocedió, nunca negó a Jesús, nunca dijo tal vez, quizás, puede ser. No, él siempre estaba ahí listo para ser sacrificado, como él dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, porque él no tenía pierde. Él sabía que si moría se iba con Jesús, y si predicaba estaba con Jesús. A pesar de que fue golpeado, torturado en las sinagogas, lo golpeaban y después lo tiraban afuera, lo apedreaban. Muchas veces le echaron agua para ver si estaba muerto o vivo, y él se levantaba y se iba y seguía predicando la palabra de Dios. Lo ponían en las cárceles, lo amarraban con cadenas, en posiciones terribles. Y ahí estaba días tras días, ahí mismo hacía sus necesidades, porque estaba amarrado con cadenas por la causa de Cristo. ¿Y sabe qué? Predicaba la palabra. Nunca Pablo se rindió, nunca negó a Jesucristo. Un gran ejemplo este hombre, tan valiente y tan decidido de consumar todo lo que en él existía como hombre para dárselo a Jesús hasta el último suspiro de su vida. Dice, después, pasado 14 años, subió otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser siervo, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. Imagínense que en aquel tiempo, a pesar de ser, porque él era perseguido, habían falsos metidos en las congregaciones donde iba Pablo, para tratarlos de hacer caer, retroceder, y que dejara a Cristo. Pero él dice valientemente, y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entran para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. Pablo no cayó, porque Jesucristo era su fortaleza. Ni consultó a hombre alguno si debo hacer esto o qué va a pasar. Muchas veces los hermanos cometemos grandes errores. Dios nos ha llamado a hacer la obra, hacer el trabajo de él, y estamos preguntando, pasa un mes, pasa un año, 2, 3 años, dicen a mí, el Señor me llamó, ahora, ¿qué piensa usted, hermano? ¿Qué decide usted, hermano? El Señor me llamó. Si el Señor lo llamó, vaya y haga la obra, haga el trabajo. Nada tiene que hacer su pastor, ni el hermano, ni el otro evangelista. Si Dios lo llamó a hacer la obra, usted vaya, haga la obra. No se pase año tras año preguntando y diciendo, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? El Señor me llamó, o tengo que ir al instituto, y cuando acabe comenzaré a predicar la palabra de Dios. Escuchen, mi hermano, si Dios lo llamó, hágalo. Porque ya es una falta de respeto al mismo Dios. Si Dios lo llamó y lo ordenó a hacer el trabajo, vaya. Usted no tiene que preguntar a hombre si Dios lo llamó. Pero si Dios no lo llamó, es otra cosa. Pablo no preguntó a nadie. Dios lo mandó a predicar y allá fue. Estaba ciego. Después de que Ananías fue, lloró y recobró la vista, al tercer día salió a predicar la palabra de Dios. Y dice, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del evangelio permanezca con vosotros. Dice, nunca nos sometimos a los falsos cristianos que llegaban a las congregaciones a tratar de dividir la iglesia. Nunca nos sometimos, dice Pablo. Dice, por lo que
tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dice, Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. Dice, a mí no me importa la reputación que tenía. A mí me importa que estén bien con el Señor ahora. Dice Pablo, antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión como a Pedro, o el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado y de la circuncisión actuó también en mí para los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión solamente. Nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer, dice Pablo. Mis hermanos, Pablo sufrió, pero cada día, el objetivo de él era solamente predicar la palabra de Dios. Dice, proveer a los pobres, a los enfermos, organizar y recomendar y mandar cartas de recomendación a los evangelistas que él mandaba antes, que él decía, pónganlo a mi cuenta, lo que este hermano gaste o lo que estos hermanos gasten, póngalo a mi cuenta, que cuando yo llegue allá, cuando lo visite, yo pagaré, pero yo lo recomiendo. Su objetivo era predicar la palabra y ganar almas para Cristo. No era nada más, no era su objetivo hacerse rico, no era su objetivo cobrar por membresías, no era su objetivo acumular dinero para su beneficio, no era su objetivo comprarse un barco para ir a predicar el evangelio, que no hubiese estado mal, pero no era su objetivo. Su objetivo era predicar la palabra de día y de noche, y lo que había lo compartía con los hermanos. Cubría necesidades de hermanos y hermanas que no tenían dinero. Qué grande Pablo, ¿verdad? Un hombre valiente que todo el tiempo, después que conoció a Jesús, solamente predicó la palabra. Y dice que Pablo tuvo problemas con Pedro. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, dice, le resistí cara a cara porque era de condenar, dice Pablo. Imagínense. Pablo estaba bravo con Pedro, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Pedro dice, y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de hechos. ¿Y qué tal Pedro, un hipócrita? Dice, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Pablo lo enfrentó cara a cara a Pedro. En otras palabras, ¿por qué tú obligas a hacer esto si tú no lo haces? Es muy simple. ¿Por qué los cristianos exhortamos a otros cristianos si nosotros no hacemos lo que exhortamos? Mi querido hermano y hermana, el evangelio hay que vivirlo. Lo que usted predica tiene que vivirlo. Lo que usted dice de la palabra de Dios tiene que haber testimonio en su vida. Porque si usted predica este evangelio que es la palabra de Dios y no vive como la palabra de Dios dice, usted es un falso, un hipócrita, un mentiroso. Dios se encargará de hacer justicia con usted. Predique la verdad, pero viva esa verdad. Aunque le sea dura, difícil y aunque tenga pruebas, pero manténgase en los caminos del Señor, predicando la verdad, pero viviendo como tal. Dice, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo,
nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. ¿Por cuánto? Por las obras de la ley nadie será justificado. Nosotros somos justificados y perdonados por Jesús, no por la ley. Jesús vino a hacer cumplir la ley, pero Jesucristo vino como hombre a morir por usted y por mí en la cruz del Calvario. El mismo Dios, el Verbo, se hizo carne para morir públicamente. Y usted y yo pudiéramos ser perdonados, lavados, bañados con esa bendita sangre que Jesucristo derramó en la cruz del Calvario por usted y por mí. Así es que mi hermano, mi hermana, si vamos a enseñar este evangelio a aquellos hermanos que no conocen o conocen menos que usted, tenemos que ser testimonios transparentes. Y si vamos a hablarle a aquel que no conoce de Jesús, pues verdaderamente tenemos que hablar verdad. No ser unos hipócritas. No querer que ellos hagan lo que nosotros no hacemos. Dice, y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. ¿Es porque Cristo, ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto, por la ley a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desechó la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo, dice Pablo. Mi querido hermano y hermana, hay mucho que aprender de Pablo. Un hombre que nunca retrocedió. Un hombre que nunca se quejó. Un hombre que estaba dispuesto a dar la vida por Cristo. Escribió una última carta, la segunda carta a Timoteo, donde exhorta y recomienda a Timoteo. Le dice, estoy listo para ser sacrificado. Y los historiadores, los teólogos dicen que Pablo al día siguiente fue muerto, decapitado. Pero hasta el último día de su vida estaba predicando la palabra. Estaba preso. Preso escribió esa carta a Timoteo. Por eso Pablo dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, primeramente al judío y también al griego, porque la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Eso dijo Pablo. Mi hermano, donde usted se encuentre, mi hermano, mi hermana, predique la palabra. Sea un testimonio transparente. Cuente lo que Dios ha hecho en su vida. ¿Por qué usted es así? ¿Por qué ha cambiado? ¿Por qué usted tiene paz, alegría y gozo mientras todo lo demás se hunden en miedo, en terror, en desesperación, en angustia? Y usted puede descansar. Cuente quién es el que está en usted, que trae esa paz, esa alegría, ese gozo a su vida. Cuente quién es su proveedor. Porque el pecador, mi querido hermano y hermana, tiene derecho a saber que Jesucristo es el único camino, la verdad y la vida para la vida de todos los hombres que verdaderamente quieren cambiar sus vidas. Mis hermanos y hermanas, esa es nuestra responsabilidad como cristianos. Lleguemos a la presencia del Señor con las manos llenas de que trabajamos para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Que Dios lo bendiga, mi querido hermano. Que Dios lo bendiga, mi querida hermana, en este maravilloso día. Y a ustedes, mis queridos amigos que no conocen de Jesús, no podemos irnos si no lo invitamos a usted a que venga y conozca a Jesús, lo reciba como su Señor y Salvador personal. Jesucristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí, dice Jesús. Nadie puede ser salvo si no es por mí, dice Jesús. Nadie puede ir al cielo
si no es por mí, dice Jesús. Nadie puede ver a Dios si no es por mí, dice Jesús. Mis queridos amigos, porque Jesucristo es el único intermediario entre Dios y los hombres. Es Jesús de Nazaret, el Hijo del Dios viviente, el alfa y el omega, el principio y el fin. Jesús no es una religión. Mi querido amigo, Jesucristo lo ama a usted y lo ama de verdad, así como usted está, así como usted es, así con sus problemas, sus frustraciones, sus depresiones, sus angustias y su dolor. Jesucristo lo ama. Venga a Él. Por eso la palabra de Dios dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su unigénito Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Venga a Él, vamos a hacer una oración. Es simple. Cierre sus ojos, repítala por favor. Jesús, Jesús de Nazaret, por favor, perdóname. Perdóname de todos mis pecados. Jesús, yo en este día me arrepiento de la manera y forma de vida que hasta el día de hoy he vivido. Renuncio a todos mis pecados. Porque reconozco, Jesús, que fuiste a la cruz del Calvario y que allí tú has muerto por mí, pero que resucitaste al tercer día, conforme a las Escrituras. Vives y vives para siempre. Gracias, Jesús. Jesús, gracias por dar tu vida por mí. Por eso en este día yo te recibo como mi Señor y Salvador personal de mi vida. Te hago mi Dios, mi Padre, mi amigo, mi dueño, mi todo. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús de Nazaret. Por favor, escribe mi nombre en el libro de la vida en el cielo. Amén. Mis queridos amigos, les habló Roberto Quiroga. Dios mediante, volveremos a hablar con usted en otra oportunidad. Pero acuérdese, lea la Biblia. Cualquier libro de la Biblia, siéntase libre. Le recomendamos el libro de Juan. Hágalo todos los días y haga sus oraciones al final en el nombre de Jesús. Mis queridos amigos, el Señor va a abrir puertas en el lugar donde usted está. Se va a glorificar en usted. Mire, y haga las preguntas que usted quiera hacer a Jesús, hágaselas. Él se los va a contestar una a una. Él es ahora su Dios, su Padre, su amigo, su dueño, su todo. Queridos hermanos, que Dios los bendiga. Grande.